seleccionar un número para marcar. ¿Qué hago allí? ¿Cuál está tratando de entrar por Zoom o por el teléfono normal? Por Zoom. Ya lo miré. Ok, sí, ya la veo ahí. Ahí está. Gracias. Sí. Ok, gracias, hermano. De nada, hermana. Bye. Ya se agregó la hermana Puente. Ok. Ya está grabando esto. Oh, perfecto. Ok. Entonces, ya tenemos allá al hermano Nava. Hermanos, ¿cómo están? Buenos días, obispo. Buenos días. Tenemos a la hermana Bielman, la hermana La French. Buenos días, hermanas. Hola, buenos días. Y la hermana Nava, buenos días. Hola, buenos días. Ok. Hermana Sánchez, ¿nos escucha? Hello. Otra vez soy yo. No escucho la voz. Ya le piqué en todas las puntas y no escucho la voz. Tiene que agregar en su teléfono, en la pantalla, poner unmute. Guillermo. ¿Cómo está, hermano Guillermo? Gusto en conocerlo. Muy bien. ¿Ustedes cómo están? Muy bien, muy bien. No tenemos el gusto de conocerlo personalmente, pero bienvenido a nuestra reunión. Muy bien, muchas gracias. Yo no veo sus nombres aquí. ¿Cómo se llaman ustedes? Nosotros somos la familia Nava. Familia Nava. ¿De dónde son ustedes? De Guerrero. ¿De Guerrero? Ok. Allá por donde soy yo hay muchos Nava también. No sé. Qué bueno. Que a lo mejor son paisanos. Tal vez. Hola, misioneras. Hola, hermano, ¿cómo estás? Muy bien. Súper bien, súper bien. Estamos esperando más, ¿verdad? Que se unan. Sí, ahorita el obispo está hablando por teléfono. Ahorita ahorita en 2 minutos, yo creo, más tardar. Apenas son 12:03. Vamos a parar. Sí, a las 12:05 empezamos, hermano. Ok. ¿Y de qué se va a tratar hoy? El movimiento. La clase se llama Los Mejores Hogares. Muy buenos días a todos, hermanos. Hoy me toca como Quórum de Élderes. Yo soy el presidente del Quórum de Élderes, entonces me toca abrir esta clase virtual. Le damos la bienvenida a todos los hermanos que tenemos mucho ya de no vernos, de no estarnos ahí saludando, y bienvenidos también a los que son por primera vez. Está el hermano Guillermo y está el hermano Gustavo. Entonces les damos la bienvenida. Pues vamos a empezar con una oración. La hermana Puente, si nos puede ofrecer la primera oración, y no sé si el equipo tenga algo que decirnos, si no, después le vamos a dar el tiempo al maestro, que es el hermano Puente, nos va a dar la clase el día de hoy. ¿No? Está bien, hermano. Comenzamos así como dijiste. ¿Comenzamos? Ok. Padre eterno que estás en los cielos, en esta mañana te agradecemos por este día tan bonito que nos has dado. Te agradecemos, Padre, también por tener el gusto de ver a todos nuestros amigos, por esa felicidad que sentimos de vernos unos a otros, aunque sea por
por una pantalla, pero que puede transmitirnos el amor que tenemos uno con el otro. Gracias, Padre, por todos estos inventos que tú has dejado que el hombre cree para que podamos nosotros seguir haciendo lo que tú quieres que hagamos y para que podamos nosotros compartir el Evangelio. Te pedimos ahora, Señor, que por favor bendigas al maestro para que esta clase sea espiritual y que las palabras de todos nosotros que participemos se nos quede en nuestro corazón y los podamos aplicar. Te pedimos, Señor, que bendigas a todas las familias del barrio que están enfermos, que los sigas procurando y que permitas, Padre, que su recuperación sea pronta. Abrázalos con tu manto, Señor, y dales tu hombro para que descansen en ellos. Por favor, ayúdalos y ayuda a aquellos también que uno de sus familiares ha pasado el velo para que pueda tener la fortaleza y poder ser fuerte y pasar este trance, Señor. Esto te lo pedimos en el nombre de tu amado Jesucristo. Amén. 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 Sí. Adelante, hermano Puente. Gracias, hermano. ¿Me escuchan todos? Sí. Sí, ok. Durante la clase voy a hacer algunas preguntas y su participación para que le puedan apretar el micrófono, para que puedan apretar su micrófono y poder ser partícipes de la clase, ¿ok? Bueno, pues la clase se llama Los Mejores. Perdón que interrumpa. Mejor vamos a darle el control a Dione para que ella lo desactive y lo active, porque tal vez algún hermano vaya a tener problemas y luego ya no se pueda conectar. Ella puede activar y desactivar. Entonces, quedarse en su mano nada más. Sí, y Dione puede activarlo para que la escuchemos. ¿Ok? Ok. Ajá. ¿Está bien, Dione? Sí, obispo. Ok, gracias. Ok, gracias, obispo. Gracias, Dione. Pues el tema se llama Los Mejores Hogares, ¿verdad? Es un discurso que fue dado la conferencia pasada y quiero agradecer a mi Padre Celestial por esta oportunidad de poder dirigirme a ustedes enseñando esta clase. Cuando leí el mensaje y vi la introducción, yo quise buscar algo que se refiriera. A veces cuando vamos manejando, el carro que va delante de nosotros tiene un sticker y dice, mi hijo es un honor student, o las vidas son mejores sin esto. Nos dan como mensajes, ¿verdad? Entonces traté de recordar algunos de ellos que he visto, pero no me llegaron a mi mente. Entonces busqué en un libro que tengo de mensajes y encontré estos y quisiera que me apoyaran explicando qué sienten ustedes. Número 1, dice, por eso nuestro futuro hogar es lo mejor, la mejor inversión. Por eso nuestro futuro hogar es la mejor inversión. ¿A qué se referirá eso? ¿O a quiénes? ¿A alguien? Hermano Nava. Sí, yo pienso que se refiere tal vez a los hijos. Sí, porque tal vez lo están viendo como una inversión, pero a largo plazo tal vez, porque ellos son el futuro de nosotros. ¿sí? Entonces, a muchas familias nos ponemos como unas metas, ¿no? Entonces, ellos ven como un futuro en nuestros hijos, o miramos el futuro en nuestros hijos, ¿no? Nos vemos reflejados en nuestros hijos, y esa es tal vez la mejor inversión que tenemos para poder que ellos sean buenas personas también y puedan tener el evangelio en sus vidas. Ok, gracias, hermano. Este es un mensaje que le dan a los futuros esposos, diciéndoles que la inversión que van a tener mejor es lo que dice el hermano, sus hijos. Número 2, el hogar debe ser el refugio sagrado de la familia. ¿Qué piensan?
El hermano Cárdenas levanta la mano. Ok. Hermano. Dice, el hogar debe ser el refugio sagrado de la familia. Hermano Cárdenas. Todas las familias vienen siendo pequeñas iglesias. Y de ahí, pues hay que cuidar de ella. Porque cada cuerpo viene siendo iglesia. Que viene siendo el templo del Espíritu Santo. Esto está en todos nosotros. Sí. Okay, gracias, hermano. Número 3. Familia significa que nadie se queda atrás ni se olvida. Lo voy a repetir. Familia significa que nadie se queda atrás ni se olvida. ¿Alguien? ¿Pili? Yo creo que tiene que ver que debemos ayudar a los miembros de nuestra familia para que si es algo podamos motivarlos, podamos seguirlos enseñando y tratar de que sigan camino con nosotros el Evangelio. Ok, gracias. Hermana Puente. Yo también pienso como Pili, pero si nos agrandamos un poquito más, creo que no nos debemos, como la frase que dijiste, que nadie se quede atrás y no se olvidan, podemos aplicarlo a nuestros muertos. No debemos de olvidarnos de ellos, no porque ya no están aquí con nosotros, ya no hagamos la obra por ellos. Si hay alguna ordenanza que hacer por ellos, debemos de hacerla. Y de esa forma no los vamos a dejar atrás, tampoco los vamos a olvidar, sino que los vamos a traer a formar parte de nuestra familia para que estén sellados a nosotros y nosotros a ellos. Okay, gracias, hermano. La antepenúltima dice, he aprendido que estar con aquellos a los que amo es suficiente. Voy a leerla de nuevo. He aprendido que estar con aquellos a los que amo es suficiente. ¿Alguien quiere opinar? Hermano Brand. Bueno, yo creo que esto tenemos que pues, estar agradecidos, ¿verdad? Por las personas que tenemos, nuestra familia que está alrededor de nosotros. Y pues esto es parte de una unidad familiar, que hay amor, ¿no? Sí. Si estoy con mi pareja y estoy buscándome siempre y no hay ese amor, creo que no puede uno agradecer, ¿verdad? Por estar con la persona. Pero si la ama, en realidad va a estar agradecido por tenerlo, ¿verdad? Y realmente es algo que nosotros tenemos que ver, ¿verdad? Agradecer porque estamos ahorita con los que estamos, ¿no? Ok, gracias, hermano. Podemos ver ahorita en esta época que estamos viviendo, ¿verdad? Vemos personas o amigos, amistades que les ha tocado perder un familiar, o vemos que la enfermedad está cerca de nosotros. Vemos que aquellos con los que estamos es suficiente, no necesitamos más. Ok, gracias por su ayuda, hermanos. Y ahora el hermano dice que cuando él iba manejando en Salt Lake, vio un letrero, un billboard grandote que decía, que anunciaban que vendían muebles, pero que al final dice, eso es el servicio, al servicio de los mejores hogares. Y que él fue pensando, ¿cuáles son los mejores hogares? ¿Cómo reconocemos un mejor hogar? ¿Nuestra casa cabe en esa descripción? ¿Cómo pueden ustedes descubrir el mejor hogar? Cuando dice al servicio de los mejores hogares, ¿cuáles son los mejores hogares? ¿Alguien que tenga idea? Quiero opinar.
Ok, la hermana Saldaña dice, ok. ¿Ya? Ok. Pues el hermano, bueno, la autoridad que nos habla aquí, ¿verdad? Que una de las cualidades o características dice que son las personas que viven en el hogar. Esas son una de las cosas que identifica los mejores hogares. La otra es que dice que es que debe de estar reflejada la imagen de Cristo en quienes habitan en el hogar. Y el otro, el que menciona, dice, son los atributos cristianos que adornan la vida de los que viven adentro del hogar y que se esfuerzan por vivir con bondad. Estas son las características de los mejores hogares. Ok, gracias, hermana. Cuando estaba leyendo esta historia, me puse a meditar en mi propia familia cuando mis hijos eran chiquitos. Nosotros, mi esposa y yo, tratamos de enseñarles lo mejor, sea tanto lo material como las cosas de la iglesia, ¿verdad? Y nosotros veíamos que ellos iban aprendiendo, a veces tal vez a regañadientes, pero notábamos que a ellos leían las escrituras, o cuando hacíamos la noche de hogar, ellos, cuando les tocaba el turno de impartir una clase, pues se enfocaban en lo que era, lo veíamos. Y ahora que ellos ya tienen su propia familia y cuando los hemos visitado, vemos que también ellos se esfuerzan en ayudar a sus hijos, ¿verdad? Tenemos 3 hijos que están activos y que ellos hacen las cosas que les dan en la iglesia, que les enseñan. Y tenemos uno que está inactivo, pero cuando estuvimos viviendo con él, veíamos cómo cuando él llegaba, a veces él se ponía en su cuarto de ellos a leer las escrituras, o les llamaban, o les hablaba una vez y llegaban y vamos a hacer oración. Entonces, esos detalles nos hace ver de que, pues, tratar de que lo que les enseñamos iba de acuerdo a lo que el Señor nos decía. Como todos ustedes, también nos preocupamos por ellos, oramos por ellos oran por nosotros oramos por ustedes, hermanos, y yo sé que ustedes oran por nosotros. Hace unos días, pues la semana que pasó, tuve la chance de entrevistar a los jóvenes maestros del sacerdocio y les pregunté, ¿qué estás haciendo para llevar qué haces en tu casa para poder ayudar a tu mamá o a tu papá? Y muchos me dijeron, pues yo lavo, yo llevo la ropa abajo al basement y la lavo, yo barro, yo trapeo, yo limpio el baño. Solo hubo uno que me dijo, yo cocino, pero de todos modos, todos cooperaban en la iglesia, ¿verdad? En su casa. He tenido la oportunidad, cuando les he visto, hermanos, oído a sus hogares, cómo sus hijos están haciendo las cosas que el Señor quiere o que ustedes les indican, ¿verdad? Y más que nada, cuando estamos en la iglesia, los entrevisto en la iglesia, ellos me platican lo que hacen, que leen las escrituras y todo lo que el Señor quiere que aprendan de ellos, de ustedes. Hermanos, ustedes están formando unos hogares muy, muy bonitos con sus hijos. Hay 4 aspectos que el hermano nos marca. El primero, establecer los mejores hogares tienen que ver con las cualidades de las personas que viven en ellos, ¿verdad? Esto no se refiere a que si usted tiene una casa de 2 pisos o que tiene una casa nueva o una casa viejita y el piso es de madera y el otro es de mármol, no, ¿verdad? Se refiere a las personas que viven adentro de la casa, ¿verdad? Como dijo la hermana, la característica de cualquier hogar es la imagen de Cristo reflejada en uno. Hermanos, hay personas, no hermanos, hay personas que son ricos y son buenas gentes. O al revés, hay gente que es pobre y que es muy orgullosa, o al revés también, ¿verdad? Entonces, el Señor no se fija en eso. El Señor dice, la mejor característica de cualquier hogar es la imagen reflejada en Cristo. Ustedes no me van a dejar mentir. Cuando han ido a visitar un hogar, a veces ustedes mismos sienten la vibra, aquí se siente un espíritu bien bonito, o aquí se siente un espíritu muy feo. Ustedes mismos se dan cuenta de ese espíritu que está en esa casa. Que está en esa casa. Lo que importa es el diseño interior de las almas de sus habitantes. Lo que tienes adentro es lo que importa, ¿verdad? Y eso se refleja en tu cara. Los atributos de Cristo se adquieren con el transcurso del tiempo.
Los atributos cristianos adornan la vida de aquellos que se esfuerzan por vivir con bondad, llenan sus hogares con la luz del Evangelio. Vamos a leer el artículo de fe número 13 y vamos a ver algunos de esos atributos, hermanos. ¿Alguien que lo tenga? Artículo 13. También si alguien encuentra Doctrina y Convenios 88, el versículo 119, para que... La hermana Saldaña tiene el artículo de fe. Ok, vamos a ver algunos de los atributos que podemos tener, ¿ok? Ok. Dice, el artículo de fe 13 dice, creemos en ser honrados, verídicos, castos, benevolentes, virtuosos, en hacer el bien, dice, a todos los hombres. En verdad podemos decir que seguimos la admonición de Pablo. Todo lo creemos, todo lo esperamos. Hemos sufrido muchas cosas y esperamos sufrir todas las cosas. Y si algo virtuoso, bello o de buena reputación o digno de alabanza, a esto aspiramos. Gracias, hermana. Si pusieron en cuenta todas las palabras que dijo la hermana, ¿verdad? Son los atributos que nosotros vamos a desarrollar, a lo que aspiramos. ¿Alguien tiene Doctrina y Convenios 88, 119? Que lo pueda leer. El obispo. Sí, hermano. 119, ¿verdad? Sí. Dice, organizaos, preparad todo lo que fuere necesario y estableced una casa, sí, una casa de oración, una casa de ayuno, una casa de fe, una casa de instrucción, una casa de gloria, una casa de orden, una casa de Dios. Gracias, obispo. Por lo regular, cuando escuchamos esta escritura, nos referimos al templo, por lo regular, pero también lo vamos a referir a nuestro hogar, porque cuando nosotros seguimos el consejo del Señor de organizar, de preparar todo lo que fuere necesario, preparar y establecer nuestra vida espiritual, no la propiedad, ¿verdad? A medida que seguimos con paciencia la senda de convenios del Salvador, nuestro hogar llega a ser una casa de gloria, una casa de orden, una casa de Dios. Eso es todo lo que se refiere a este punto de establecer los mejores hogares. Vamos a ver el punto número 2. Las personas que viven en los mejores hogares dedican tiempo diariamente a estudiar las escrituras y las palabras de los profetas. El presidente Nelson nos ha invitado a transformar nuestros hogares. Así como lo transformamos materialmente, también lo podemos transformar espiritualmente. ¿Cómo? Leyendo las escrituras. El arrepentimiento es una herramienta transformadora que permite que seamos amables, amorosos, comprensivos, y estudiar las escrituras nos acerca más al Salvador. Por ejemplo, en la Biblia, en el libro de Mormón, en Doctrina y Convenios, y todas las escrituras nos hablan de historias de las cuales nosotros podemos aprender. Ellas nos dicen cómo las personas estuvieron, qué hicieron, y nosotros qué es lo que podemos aprender de ellas. Por ejemplo, tenemos el programa de Ven y Sígueme, ¿verdad? Ese programa es centrado para que nosotros podamos aprender desde el hogar. El Señor lo preparó y nos lo dio para esta época. Ahorita que estamos en esta de la pandemia, pues nos estamos apoyando mucho en ello, ¿verdad? Y más que nada, recuerde, la educación espiritual va a empezar desde el hogar. Nosotros como padres tenemos la responsabilidad de enseñar a nuestros hijos. Y cuando vamos a la iglesia, los maestros los van a pulir, los van a corroborar, los van a apoyar en todo lo que han aprendido. Si ellos tienen dudas, tal vez los maestros les pueden ayudar, pero nosotros como padres somos los responsables de su educación espiritual. ¿Se acuerdan de la promesa que hizo el presidente Nelson al hablar del programa de Ven y Sígueme? ¿Alguien recuerda qué dijo? Me los voy a leer. Saldaña. ¿Sí? Él hizo una promesa, dice que la influencia del adversario en su vida y en su hogar disminuirá. Esa es una de las promesas que hizo el profeta. Si nosotros seguimos el programa de Ven, Sígueme. Sí.
les voy a leer completa la promesa. Y con eso espero que ustedes puedan tomar conciencia y poder tomarlo, decir, ok, yo quiero esa promesa para mi casa y lo voy a hacer. Dice, prometo que a medida que trabajen con diligencia para remodelar su hogar, centrándolo en el aprendizaje del Evangelio, con el tiempo, sus días de reposo serán verdaderamente una delicia. Sus hijos estarán entusiasmados por aprender y vivir las enseñanzas del Salvador, y la influencia disminuirá. Los cambios en su familia serán notables y duraderos. ¿No les gustaría que eso pasara en su hogar, con su familia, con sus hijos? Aquellos que tienen hijos chiquitos todavía, ya los que tenemos hijos grandes, pues nomás será apoyarlos. ¿Cómo hacen ustedes, hermanos que tienen niños pequeños? ¿Cómo hacen ustedes para estudiar las escrituras con sus hijos? Sí, hermano Nava. No lo escuchamos, hermano Nava. Sí, realmente, pues sí, con los niños pequeños es un poco difícil el proceso, pero más que nada les tratamos de dar el ejemplo que nosotros, que nos vean a nosotros. Ya ven, está haciendo ruido. Sí, yo pienso que los mejores hogares que, si usted nos pregunta a cada uno quiénes tenemos el mejor hogar, pues todos vamos a decir que todos, ¿no? Porque yo pienso que todos pensamos que tenemos el mejor hogar, tenemos la mejor educación. Entonces, realmente, como dijo usted en un principio, cuando uno visita a las familias, cuando uno visita a otros hogares, se da uno cuenta realmente quiénes están viviendo el Evangelio, ¿sí? Porque el que tiene a Jesucristo en su hogar, luego se siente, se transmite esa paz, esa alegría, esa armonía que se siente, ¿sí? Entonces, es muy bonito vivirlo, ¿sí? Es un poco difícil, yo pienso también, porque nosotros, como se puede decir, como miembros nuevos que somos nosotros, nos esforzamos para vivirlo, para poder aprenderlo día con día, ¿sí? Y más que nada con los niños pequeños, pues tenemos que estarlos educando y decirles la oración, vamos a bendecir los sacramentos, pero ellos aprenden, ellos son esponjitas que nos ven, que nos miran y ellos, a veces sin decirles nada, ellos van y nos recuerdan, vamos a hacer esto. Y realmente es maravilloso porque uno se da cuenta que sí funciona el Evangelio, o sea, que está trabajando, que el trabajar día con día, pues es muy bueno. Y doy gracias a Dios que pues estoy en esta iglesia, que estoy aprendiendo bastante para poder educar mejor a mis hijos. Gracias, hermano. Ok, esta es una pregunta para los hermanos que tienen hijos ya grandes y ya no batallan en enseñar a los niños chiquitos más que a los nietos. Hermanos que tienen hijos grandes y que ya pasaron por el proceso del hermano Nava. ¿Qué consejo les pueden dar a los hermanos que tienen problemas con sus hijos, que no quieren acercarse a escuchar las escrituras? Hermano Sánchez. Tiene que quitarle okay. Y está bien. ¿Qué les aconsejarías a los padres que hicieran? Bueno, ya conocen los hijos. Si usted ya, como dijo hace rato, usted y yo somos de la misma experiencia, que ya tenemos nuestros hijos grandes. Llevamos lo más que pudimos. Ya grandes toman sus decisiones. Lo único que nos queda, y el consejo que les doy a los que tienen hijos chicos, es que uno bueno, a nosotros que ya los tenemos grandes, lo único que nos queda es seguir siendo un ejemplo para ellos, amonestándolos también cuando hacen algo que no está correcto, aunque sean grandes, pero ya lo único que nos queda es orar por ellos, para que lo que les enseñamos de niños, en los momentos difíciles o de desobediencia, se acuerden de ellos.
Lo único que nos queda es orar por ellos, seguir siendo un ejemplo para ellos. Gracias. Sí, hermana. Me recuerda ahorita lo de mi esposo, es que una de mis hijas dice que ella siempre le molestó lo que su papá le decía. Dice que lo obedecía porque su papá, pero dice que le molestaba todo lo que le decía tocante a la iglesia, y dice que aunque lo reconoce que no le gustaba, dice que fue lo mejor para ella y ahora ella se los enseña a sus hijos. Dice, y lo reconozco, dice, nunca me gustó, y yo decía, cuando yo tenga mi propia familia, no voy a hacer lo que Se desconectó la hermana. Ok. Bueno, le agradecemos por si nos escucha. Yo recuerdo que cuando mi hijo, el más chico, apenas empezaba a hablar, y ya íbamos a comer, y se nos olvidó hacer la oración, y nomás de repente dijo, Sean, y todos nos empezamos a reír, ¿verdad? Porque no hablaba bien, y nos estaba recordando que teníamos que hacer la oración, ¿verdad? Y vio que ya estábamos listos, y Sean. Entonces, vemos que en ese caso, él ha aprendido que antes de una comida hay que orar. Y yo creo que a algunos de ustedes les ha de pasar. Ok, el punto número 3, dice, los mejores hogares siguen el plano creado por el Señor para el mejor de sus hogares, el templo. La construcción de un templo comienza con pasos básicos. Hay que limpiar el terreno y hay que emparejarlo, ¿verdad? Para que se den cuenta los arquitectos cómo está ese terreno. Eso lo comparamos con guardar los mandamientos. Si alguien puede tener la escritura de Primera de Nefi, el capítulo 2, versículo 10, por favor. Entonces, cuando nosotros comparamos el terreno que se está limpiando y que se está emparejando, vamos a comparar con los mandamientos, y esto trae como consecuencia que nosotros vamos a ser firmes, constantes e inmutables. ¿Qué quiere decir eso? Ser firmes, constantes e inmutables. ¿Alguien quiere decir? ¿Sí, obispo? ¿Cuál fue la pregunta, hermano? ¿Qué quiere decir ser firmes, constantes e inmutables? Bueno, para mí entiendo que tengo que ser pues diligente, ¿verdad? Haciéndolo siempre, no nada más en el momento que se me pida o cuando te ayuda. Lo que siempre, cada día debo de estar acordándome de hacer las cosas que yo conviene con el Señor de hacer. No importa si lo que se me pide es fácil, pues es fácil, lo voy a hacer, pero si es muy difícil, no importa, tengo que ser diligente, tengo que confiar en Él y tengo que cumplir, porque fue un convenio, todo estos son convenios que hicimos con nuestro Dios y tenemos que esforzarnos aún hasta la muerte, como dicen las Escrituras, ¿verdad? De edificar el reino de Dios para ayudar a sus hijos y también pues nuestra propia vida y la propia vida de nuestros hijos. Ok, gracias, obispo. Ser un ejemplo para todos en modestia, humildad y fe, y no cambiar, estar siempre ahí, ¿verdad? Imagínense a nuestro Padre Celestial que no fuera así, que dijera, ok, hoy tienes que guardar los mandamientos, y al otro día nos diga, no, con que guardes unos 5 está bien. Va a ser cambiante, ¿verdad? Entonces, Él no es así, Él es firme, constante, y nosotros debemos, así dice el obispo, debemos de estar ahí. Lo que aprendemos debemos de aplicarlo y estar seguro de lo que estamos haciendo. Gracias, obispo. ¿Alguien puede leer la escritura? Por favor. Primera de Nefi 2. Mi mamá la va a leer. Ok. Y dijo también a Lemuel, oh, si fueras tú semejante a este valle, firme, constante e inmutable en guardar los mandamientos del Señor. Firme, constante e inmutable. Como el armazón del templo, ¿verdad? Puro hierro, es firme y le va a dar fuerza a todo lo que lo va a tapar. Eso es. El armazón del templo es un armazón firme que permite que el Señor
ese armazón firme permite que el Señor envíe su Espíritu para cambiar nuestro corazón. ¿Alguien puede leer Mosías 5:2? Por favor. Levante la mano, por favor. Hermano Bran. Sí, dice, y todos clamaron a una voz, diciendo, sí, creemos todas las palabras que nos has hablado, y además sabemos de su certeza y verdad por el Espíritu del Señor, omnipotente, el cual ha efectuado un potente cambio en nosotros, o sea, en nuestros corazones, por lo que ya no tenemos más disposición a obrar mal, sino a hacer lo bueno continuamente. Gracias, hermano Bran. Ese Espíritu hizo un cambio en ellos. Nosotros cuando vamos al templo sentimos el Espíritu del Señor y hace cambio en nosotros, ¿verdad? De portarnos bien, de ser mejores. Así como entramos, salimos recargados de ese Espíritu para hacer cosas mucho mejores aún. A experimentar un potente cambio de corazón se compara con agregar características hermosas al interior del templo. Al continuar la fe, el Señor nos va cambiando gradualmente y recibimos imagen en nuestro rostro. Al llegar a ser semejantes como Él, nos sentimos como en casa y Él se sentirá como en casa en la nuestra. Ahora, para mantener esa cercanía con el Señor, es bueno que seamos merecedores de una recomendación, hermanos, de una recomendación vigente. Si ustedes ya han perdido su recomendación por X circunstancia, acérquense al obispo y hablen con él para que les pueda renovar su recomendación. Si terminó su tiempo y se le venció, puede contactar con nosotros y también podemos ayudarles. ¿Ok? Solamente si hay cosas que sean muy importantes, diríjense al obispo. Y es la forma en que nosotros podemos estar cercas a nuestro Padre Celestial. El hermano habla del templo de Salt Lake. El templo de Salt Lake fue construido por con las mejores herramientas que había en esa época, ¿verdad? Nunca he tenido la oportunidad de entrar al templo, pero lo he visto en la maqueta y se ve precioso. Entonces, nuestros hermanos pioneros al edificar el templo hicieron lo que pudieron. Ahora nosotros se está reconstruyendo. A nosotros nos toca poner lo más actual que hay, ¿verdad? No lo vamos a ver los fierros que le pongan o el material que le pongan, sino que va a estar tapado, pero sabemos que todo aquello que sea lo mejor va a estar ahí para que pueda hacer que ese templo siga en pie. Sabemos que Utah es una zona sísmica y últimamente ha habido muchos temblores. No puede pasar que pueda haber uno y se caiga. Entonces, ellos están haciendo lo necesario para que no llegue a pasar eso y pueda ser un templo que esté en una zona sísmica, pero que esté construido para que no se pueda caer. Él lo compara a que nosotros evaluemos nuestro interior, que veamos cómo estamos por dentro, cómo estamos preparados para que nuestra energía esté mejor, esté al día, y lo único que podemos hacer es preguntar al Señor, ¿qué más falta? Número 4, que es la última, hermanos. Los mejores hogares son refugios contra las tormentas de la vida. ¿Qué quiere decir con eso? Ya hace un rato como que la pregunté. Las hermanas parece que quieren comentar. Hermana LaFrance. ¿No? Ok. ¿Alguien que quiera comentar? Ok. Hermana Puente. Sí, ahorita me vino a la mente las veces en que en la Biblia se les ha dicho a la gente que se queden en sus casas. Ahora es una muestra viviente de que si nos quedamos en casa podemos estar libres del peligro del coronavirus. Y si recordamos a la prostituta que ayudó a los hebreos cuando sacaron Jericó, creo, ¿sí? Y a que se le dijo
les dijeron, toda la ciudad va a ser destruida, pero tú quédate en casa, ¿verdad? Y su familia fueron salvos. Después a Noé también, el Señor dijo, ¿verdad? Que iba a mandar el diluvio y le dijo, construye una arca. Y el arca se convirtió en su casa y ellos fueron sabios. Entonces, podemos nombrar otras situaciones en que el Señor ha dicho, quédate en casa, quédate en casa. Y más cuando el más grande y que es más famoso ese acontecimiento, cuando las plagas de Israel, que ya cuando el Señor dijo que iba a mandar el ángel destructor, pero dijo, sal, quédate en casa y pon una marca en tu casa. Y ya le dijo, ¿verdad? Que con la sangre de un cordero y todo, pero los que obedecieron y que se quedaron en casa y siguieron las indicaciones, no fueron destruidos. Y no nada más fueron, hubo muchos egipcios que también obedecieron la regla, o el mandamiento, aunque no eran creyentes, pero lo hicieron y fueron salvos. Y hubo muchos hebreos que no creyeron y el ángel destructor pasó y su primogénito fue muerto. Entonces, es la obediencia, cuando es la obediencia a los mandamientos del Señor lo que nos salva. Y Él siempre, cuando hay algo afuera, hemos visto a través de las Escrituras que Él nos manda quedarnos en casa. A veces uno dice, tengo que salir, y es cierto, tiene uno que salir a fuerza porque hay que ir a trabajar, hay que ir a comprar el mandado, pero vamos a limitarnos a las salidas solamente necesarias. El Señor lo sabe cuando es necesario salir. ¿Y por qué? Porque el hogar es el lugar donde nosotros podemos estar a salvo, porque el hogar es un templo de Dios y no hay un mejor lugar para estar salvos que un templo. Ok, gracias. Él nos ha prometido que si guardamos los mandamientos, nosotros prosperaremos en la tierra. ¿Alguien puede leer, Mosía, el capítulo 2, versículo 22, por favor? El obispo quería opinar. Sí, obispo. Sí, Ari quería hablar. Hay un discurso, lo que estaba hablando la hermana Puente, hay un discurso que me gusta mucho que habla específicamente de ese punto. Es de la conferencia de abril de 2015 que dice llenar nuestros hogares de luz y verdad. Y en este discurso la hermana fue a una clase de las mujeres jóvenes y dieron un ejemplo de 2 latas de soda. Una estaba vacía y una estaba llena. Entonces dice que para que nuestras familias puedan resistir esas tentaciones o esas presiones del mundo, tenemos como hacer nuestro propio hogar, ese refugio, y poder llenar nuestro hogar con luz y verdad, que son las cosas que enseñan en la iglesia. Porque si no estamos llenando nuestra lata con esas cosas, es fácil que todas esas como tentaciones, los desafíos y todo, es fácil que nos tumben. Y cuando estamos llenando eso, es más difícil doblar una lata. Entonces, como dijo, ese es un punto importante para hacer de nuestros hogares refugios contra las tormentas. Sí. Ok, gracias, hermanita. ¿Alguien tiene la escritura de Mosía 2? Ok, hermano Sánchez. Dice, he aquí, todo cuanto Él os requiere es que guardéis sus mandamientos. Y os ha prometido que si guardáis sus mandamientos, prosperaréis en la tierra, y Él nunca varía de lo que ha dicho.
Por tanto, si guardáis sus mandamientos, Él os bendice y os hace prosperar. Gracias, hermano Sánchez. Como vemos, la prosperidad de Dios es el poder para seguir adelante a pesar de los problemas de la vida. El hermano habla de una historia de él cuando fue llamado como presidente o algo del área del sur, y en su primera junta que tuvo con la presidencia de Estaca en Uruguay, en ese momento Uruguay estaban pasando un momento crítico económicamente. Entonces, cuando se juntó con los presidentes de Estaca, les preguntó a ellos lo único que estaba bien en sus estacas, que era lo único que estaba bien en sus estacas. Y entonces uno le dijo, dice que habló de las cosas que estaban yendo bien. El segundo habló de las cosas que iban bien y algunos problemas, ¿verdad? Entonces el hermano dice que él estaba desesperado porque no sabía qué decirles para poder ayudarles, apoyarles. Entonces, cuando estaba hablando el último presidente de Estaca, le vino un pensamiento, ¿verdad? Y les dijo, haz esta pregunta. Cuando todos terminaron de hablar, él les dijo, presidentes, los miembros de sus estacas que pagan un diezmo íntegro, pagan ofrendas de ayuno generosas, magnifican su llamamiento, visitan a las familias que les han asignado cada mes, hacen la noche de hogar, estudian las escrituras, hacen sus oraciones familiares. ¿Cuántos de ellos tienen problemas que no puedan resolverlos sin ayuda de la iglesia? Y ellos se quedaron sorprendidos a esta pregunta y se vieron y dijeron, ninguno de los que hace todo eso tiene problemas. ¿Por qué? Porque vivían en las mejores familias. Todos aquellos hermanos o familias que hagan sus noches de hogar, pagan su diezmo íntegro, hacen sus noches de hogar, hacen sus visitas de orientación de maestros ministrantes, hacen sus oraciones, estudian las escrituras, ¿verdad? No van a tener problemas, hermanos. Él nos los asegura, no va a haber problemas. Su manera fiel les proporcionará fortaleza, visión y ayuda. Eso no significa que como miembros no estamos exentos a enfermarnos, no estamos exentos a sufrir el COVID, no estamos exentos a un accidente. Vamos a tener pruebas, pero las vamos a poder sobrellevar, vamos a poder salir adelante. Y obedecer los mandamientos, nosotros seremos bendecidos para encontrar un camino. Sin importar dónde vivamos, cómo luzca nuestro hogar y quienes integren, ustedes podrán edificar el mejor hogar para ello. Hermanos, soy consciente de las cosas que nos están pasando ahorita, pero yo sé que el Señor está con nosotros. Él no nos deja ni nos va a abandonar. Antes de terminar y compartir mi testimonio, ¿algo que quiera comentar más, hermano Nava o obispo? Hermano Nava. Sí, hermano, sí puede terminar la clase y yo me encargo ya de dirigir al final. Ok, quiero decir algo antes, entonces. Yo creo, ¿verdad?, que la mayoría de las familias de nuestro barrio, en estos 2 meses que hemos estado encerraditos, ¿verdad?, sin ir a la capilla, creo que hemos podido ver, hemos podido analizar, ¿verdad?, cuánto nos ha ayudado la iglesia a poder crecer como familias. Y ahorita antes me vino a la mente la frase muy famosa del presidente David O. McKay, que ningún éxito en la vida compensa el fracaso en el hogar. Y creo que ahora más que nunca, ¿verdad?, debemos estar enfocados en esto, en este principio de fortalecer las familias, enseñar a nuestros hijos y dejar la duda a un lado. Debemos ser más creyentes,
¿verdad? Y hacer las cosas de Dios, más que cuestionar por qué, ¿verdad? Porque aquellas personas que creen sin necesidad de que tengan que ver las cosas, van a ser más bendecidos todavía aún, ¿verdad? Por ejercer esa fe. Creo que es un tiempo en el cual debemos analizar como familias qué podemos hacer para mejorar, ¿verdad? Esta mañana estaba leyendo la clase con mi esposa y estábamos analizando qué podemos hacer mejor, ¿verdad? Para poder ayudar a nuestros hijos que todavía están en una etapa de crecimiento en la que todavía no salen del nido, por así decirlo, y que puedan salir a enfrentar los desafíos más adelante. Y estamos de acuerdo, ¿verdad?, en que la mejor manera es ir aferrados a este evangelio, a la vara de hierro, y esforzarnos, como dijiste, ¿verdad?, ser diligentes, constantes, y ser un ejemplo, como dijeron los demás hermanos. Yo les pido, por favor, que podamos seguir todos juntos, ¿verdad?, haciendo un esfuerzo, hermanos, por juntarnos y leer. Y aunque a veces nuestros hijos están cansados o no quieran participar, en el fondo, ¿verdad?, como dijo la hermana Sánchez, como su hija, al final ellos algún día van a crecer y se van a dar cuenta cuán importante era eso para nosotros como sus padres, le estarles enseñando. Sé que estas cosas que hoy aprendimos o se nos recordaron o que se dijeron son verdaderas y los comparto en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gracias. Ok, hermanos, gracias por su participación, por su asistencia. Y quiero terminar con un pensamiento del presidente Monson que dice, un hogar es mucho más que una casa construida de madera, ladrillos o piedra. Un hogar se edifica con amor, sacrificio y respeto. Nosotros somos responsables del hogar que edifiquemos y debemos edificar con sabiduría, ya que la eternidad no es un viaje corto. En él habrá tranquilidad y viento, luz del sol y sombras, alegría y pesar, pero si de verdad nos esforzamos, nuestro hogar puede ser un pedacito de cielo en la tierra. Quedémonos con eso, hermanos, que nuestro hogar sea un pedacito de cielo en la tierra. Y se los comparto en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, hermano Puente, por su bonita clase. Estuvo muy, muy bonita. Gracias, obispo, por sus palabras. Yo quiero compartir también mi testimonio, hermanos, que el evangelio es verdadero. Yo sé que estas cosas son verdaderas, hermanos. Yo sé que obedeciendo a Jesucristo, obedeciendo a Dios, cuando Él te dice, ve y hazlo, no debemos dudar, ¿sí? En estos tiempos difíciles, hermanos, hemos estado apoyando a las familias enfermas, hemos estado apoyando a las demás familias. Y yo sé que Dios me dice, ve y apóyalos, ve y ayuda, y haz esto. Hermanos, yo no dudo, yo voy. ¿Sí? El hermano Brand también me ha ayudado, me ha apoyado en este aspecto. He estado con familias, he estado en lugares, en situaciones que sé que están enfermas, que están ahí. Y no dudo, hermanos. Y gracias a Dios, Él me protege a mi familia. Nos ha protegido, nos ha proveído el alimento, el sustento. Y yo no dudo, hermanos. ¿Sí? Entonces, yo les quiero transmitir esto, que el evangelio es real, el evangelio es verdadero y tenemos que amar a las familias, tenemos que amarnos unos a otros y apoyarnos mutuamente. Y todo esto se los comparto en nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hermano Brand, ¿sí nos podría hacer la última oración, por favor? Y gracias a todos por estar aquí en esta clase, hermanos. Gracias, se los agradezco. Gracias. Amoroso Padre Celestial, en esta tarde te damos muchas gracias por este día de reposo que nos das y gracias también porque pudimos tener esta clase. Gracias por el espíritu que pudimos sentir y por nuestro maestro que pudo impartir la clase. Rogamos que podamos retener en nuestra memoria, en nuestra mente las cosas que aprendimos hoy, que las podamos poner en práctica y que también las podamos enseñar cuando sea conveniente hacerlo. Rogamos que nos sigas bendiciendo con tu espíritu y que
También sobre tus hijos y que están en la tierra y que les ayudes a no se contagien. Que los protejas y los cuides. Que cuides de policías, bomberos, algunas personas tratando de mantener el orden público. Bendice también con necesidad de protección a doctores, enfermeras y personas que están tratando de ayudar a quienes están enfermos. Protégelos también, cuídalos. También rogamos por los que están enfermos de este virus y de otras enfermedades que han llegado a ser. Que es tu voluntad les puedas sanar y ayudar a que mejoren. Y si es tu voluntad también, este virus pueda disminuir para que se pueda empezar a trabajar y la economía se pueda empezar a restablecer en todos los países. Rogamos por todas estas bendiciones, para hacernos de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias. Gracias, hermanos. Hasta la próxima. Gracias a todos. Gracias, Guillermo, bye. Cuídense. Cuídense, que tengan bonita semana. Igualmente. Gracias a todos. Y a todos. Pues, un abrazo virtual para todos. Gracias. Un abrazo. Pero para Quería volverlos a ver a todos. Gracias. Sí, que nos esperamos. Estamos feliz semana. Hola, hermana. Hola, hermanitas. Feliz semana. Hola, igualmente para ustedes. ¿Cómo está, muñeca? Muy bien. Recuerden la clase de los viernes, hermanas. Recuerden las clases de los viernes. Pero voy a tratar. Ok. Bye. La otra clase de la escuela dominical. Ahorita estoy con ustedes, misioneros, ¿ok?